¿Qué pasa, Puerto Rico? Buenas tardes. Se conduce ustedes la abogada motorizada, la licenciada Roxana Soto Aguilú. Son las 11:51 de la mañana, así que al primero que desee comentar si se escucha correctamente, si se escucha bien el audio de esta transmisión en vivo, vamos para encima para poderle, y buenos días a todos, ¿verdad? Buenas mañanas. Quiero repasar con ustedes el detalle de mis primeras 33 medidas legislativas. La sala de prensa del Capitolio queda en el sótano. Aparentemente la señal de Wi-Fi de mi celular en el sótano del Capitolio no fue buena. La conferencia de prensa usted la puede escuchar a partir del minuto 50 segundos, pero yo, para beneficio de los que me quieren y los haters, vamos a ir entonces medida por medida. ¿Está bien? Pues esto es lo que ocurre. Se escucha perfecto. Gracias, Migdalia. Un abrazo. Cuando yo juramenté el 2 de enero del 2025. Ese día, la delegación del Partido Nuevo Progresista, a través del señor presidente, radicó 100 medidas. Hubo otros miembros del caucus del PNP que radicaron 6, 3, 4 medidas. Pero yo el día 2 de enero no pude radicar nada. ¿Por qué no pude radicar nada? Número uno, porque para radicar correctamente bajo el trámite interno del Senado, yo tenía que educarme sobre el proceso. Número dos, yo no estuve hasta el día de ayer con personal disponible nombrado. Desde el 2 de enero yo he estado trabajando sola esta oficina, la Comisión de lo Jurídico, la Comisión Conjunta de Revisión del Código Penal, del Código Civil. Sin embargo, yo siempre le prometí a la gente que si me daban la oportunidad de yo llegar a ser legisladora, yo iba a trabajar para el pueblo. Yo lo único que estaba pidiendo era una oportunidad. Así que lo primero que hice, ¿qué fue? Dar oportunidad a que personas de los 78 municipios de Puerto Rico solicitaran empleo en esta oficina. Y para 3 posiciones solicitaron 300 personas. Y se hicieron más de 160 entrevistas. Y se eligieron a 3 personas. Hay una persona de Fajardo, hay una persona de Barceloneta, hay una persona de Tuabaja, hay una persona de San Germán y hay una persona que próximamente se va a integrar a nosotros, que es de Isabela, y yo que soy de Junco. Los 8 distritos senatoriales de Puerto Rico, de una forma u otra, están representados en este despacho senatorial de la abogada motorizada aquí en el Capitolio. Porque yo quería que hubiese representatividad de los pueblos alrededor de Puerto Rico. Y esa primera tarea yo la hice sola en los primeros 32 días de yo haber entrado aquí a trabajar. Por lo tanto, en la medida que yo hacía entrevistas, recibía información de personas, clasificaba por pueblo, clasificaba por preparación, daba puntuaciones de la preparación de las personas, yo todavía ni tan siquiera había tomado seminarios para poder redactar proyectos de ley. Y yo lo único que me decía es, tú vas a poder, Roxana, una vez las personas estén identificadas. La segunda fase era pasar por el proceso interno reglamentario del Senado para los nombramientos. Así que mis nombramientos no me los aprobaron hasta el 18 de febrero del 2025. Mientras tanto, aún teniendo personas identificadas, yo tuve que seguir trabajando sola. Entonces empieza la gente en las redes. Pero es que tú no has radicado ningún proyecto. Pero yo nunca he faltado una sesión. Yo nunca he dejado de no aprovechar mi turno inicial. Yo voy estudiada con las medidas que se bajan por descargue en el Senado. Yo participo de los caucus de 1 hora que se hacen 2 veces en semana de mi delegación. Y yo entro aquí a las 5:45 de la mañana a trabajar. Y a veces son las 7 de la noche y todavía estoy aquí. Así que cuando mi equipo de trabajo empezó ayer, yo no me encomendé a nadie y yo dije, vamos a hacer una conferencia de prensa como salga. Hay personas que se han molestado por el audio, hay personas que se han molestado porque como el comunicado de prensa salió ayer de que hoy se iba a celebrar una conferencia de prensa,
pues diciendo, como un Benjamín Torres Gotay, por ejemplo, del periódico El Nuevo Día, que lo que publicó ayer como de forma despectiva fue: la abogada motorizada dice que tiene radicada 33 medidas de 100, pero no ha dado los detalles de los que son. Pues seguro, porque la conferencia de prensa era hoy a las 10 y usted no vino, Torres Gotay. Así que, en el mejor beneficio posible al pueblo de Puerto Rico, yo le voy a decir lo siguiente: mis primeros 100 días como legisladora se cumplen el 12 de abril del 2025. Y yo lo que estaba explicando hoy, para aquellos que se han molestado por la situación del audio, estoy haciendo este en vivo para que me entienda de forma resumida. Yo voy a hacer 3 rondas de erradicación de medidas. La primera ronda termina hoy con mis primeras 33 medidas. La segunda ronda va a ser en el mes de marzo, con 33 medidas. Y la tercera ronda va a ser en el mes de abril, terminando el 12 de abril, con 34 medidas. Y ahí van a estar mis primeras 100 medidas legislativas de mi autoría. No es que yo me uní a una medida de alguien aquí en el Senado, son producto de mi autoría para el pueblo. Porque una cosa es que yo sea el PNP, una cosa es que yo defienda la estadidad, una cosa es que yo sea vocal cuando yo hago mis turnos iniciales para replicarle a las minorías, y otra cosa es cuando yo me siento a legislar. Aquí nadie se confunda. Yo legislo para el pueblo, porque esa fue mi promesa y ese fue el compromiso que yo hice. Pues entonces vamos a hablar de las medidas, ¿está bien? Voy a comenzar primero con la población correccional de Puerto Rico. Los procedimientos internos del Senado es que si tú quieres promover una reforma de algo en Puerto Rico, todo comienza con una resolución. ¿Por qué? Porque una resolución lo que mueve es comenzar un proceso de investigación exhaustiva. Vamos a pedir información, vamos a pedir documentación, vamos a tomar testimonio y de ahí comenzamos un proceso de reforma. Pues la primera resolución es que hice un requerimiento de información exhaustivo para comenzar lo que se llama la reforma carcelaria de Puerto Rico, que hace más de 30 años no ocurre una. Lo segundo que se radicó a nombre de la población correccional de Puerto Rico es que se enmendara la política pública de que una persona que está ante la atención o consideración de la Junta de Libertad bajo palabra, pero tiene bajo sentencia impuesta el pago de unas penas especiales que pueden ser por delito menos grave son 100, por cada delito grave son 300, y la persona no ha saldado esas penas especiales de sentencia, pero cumple con el resto de los requisitos de visto bueno para ser elegible para una libertad bajo palabra ante la Junta de Libertad bajo palabra de Puerto Rico. Actualmente el Estado de Derecho es que si tú no saldas esas penas especiales, aunque tú cumplas con el resto de los requisitos, tú no eres elegible para libertad bajo palabra en Puerto Rico. Y yo lo que estoy diciendo es, si la persona cumple con todos los requisitos, pero no tiene la oportunidad de saldarte al momento las penas especiales, dale un plan de pago. Pero da el visto bueno para que se vaya a la libre comunidad bajo palabra y trabaje y pague. El segundo proyecto. El tercer proyecto es que ustedes saben que a principio de año lo primero que se dijo es que se quería cancelar el contrato de Medical Physician, que es el contrato que se tiene con el Departamento de Corrección para los servicios de salud para toda la población correccional de Puerto Rico. Pues yo radiqué un proyecto para que se investigue la cancelación de ese contrato, para que se le ofrezca al Senado la información de cuál es el acervo de compañías o entes que estarían sustituyendo a Medical Physician, porque la población correccional de Puerto Rico no se puede quedar sin un suplidor de servicios médicos. Esas son mis primeras 3 medidas para la población correccional, que son bastante amplias. Para las personas de edad avanzada, indiqué que radicaba un proyecto de ley para que se crearan en Puerto Rico salas especializadas a nivel judicial de edad avanzada.
porque para mí en Puerto Rico hay una proliferación exagerada de salas especializadas de violencia doméstica y no hay una sola sala especializada para asuntos de personas de la tercera edad donde se puedan atender casos expeditos o sumarios de explotación financiera de envejecientes, de tutela, de órdenes de protección de viejitos o viejitas, o personas que simplemente quedan desahuciadas de tercera edad. Que también dentro de lo que planteé en el día de hoy, dentro de mis proyectos de ley, hablé que se legislara una orden para que el Archivo General adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña, las más de 100 carpetas políticas que mantiene consignadas y custodiadas desde las décadas de los 50, que no han sido reclamadas y que bajo la administración de Pedro Rosselló en el 92 se dio un término corto para que el carpeteado o sus familiares inmediatos, sus herederos, solicitaran la devolución de la carpeta. Quienes no solicitaron esas carpetas bajo una desclasificación de documentos de persecución política en Puerto Rico por un pleito que se llevó en el 1987, si usted no solicitó la devolución de esa carpeta pasó al Archivo General del Instituto de Cultura Puertorriqueño de Puerto Rico. Y yo lo que estaba explicando es que yo quería que todas esas carpetas, que ahora mismo el gobierno, la política pública es que no las va a devolver, que eso es parte de los documentos históricos de Puerto Rico, se le tienen que devolver o a los carpeteados si es que están vivos o a sus causavientes que son sus herederos. Ese es otro de mis proyectos. ¿Y usted sabe por qué? Porque el año pasado, mientras yo todavía seguía en mi oficina, va un ciudadano de Juncos a decirme, de tercera edad: licenciada, mi papá es una persona que ya falleció, pero tuvo carpeta. Y entre los documentos de mi papá yo encontré el número de carpeta de mi papá. ¿Usted me podría ayudar a que me entregaran la carpeta de persecución política del gobierno de Puerto Rico de mi papá? Y yo le digo, claro que sí. Y la gente que sigue mis redes sabe que yo hice una campaña pública para que a mí se me entregara esa carpeta. Y ahí es donde yo me entero a través de ese ejercicio que yo estoy haciendo para ayudar a alguien que lo que quería era la carpeta de su padre fallecido. Que a mí me contesta el Instituto de Cultura Puertorriqueño: mira, tenemos todas estas carpetas, pero no vamos a devolver ninguna, porque como el término ya pasó, eso es parte de los documentos históricos de Puerto Rico. Y yo dije, no señores. Y yo me decía, tan pronto yo llegué a la legislatura, eso es de los primeros asuntos que yo voy a legislar. Esos no son documentos históricos del gobierno de Puerto Rico, esos son documentos privados de la gente y hay que devolvérselos. Y yo lo que estoy creando es una ley que ordene al Instituto de Cultura Puertorriqueña que tiene que hacer las gestiones mandatorias de agenciarse de que esas carpetas que están allí hay que devolverlas. No es mantenerlas incautadas. Otro de los proyectos que también toqué en la conferencia de prensa de hoy fue para la clase médica de Puerto Rico. Toqué 3 temas de Medicaid. 1, las tarifas de Medicaid. Déjame